Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Estamos acá en este es el podcast número 70 y... Bueno, tenemos acá el 75, podcast número 75, Leyendas del Táchira número 30. El día de hoy estaremos hablando del podcast o de las leyendas correspondientes al municipio Libertador, acá en el estado Táchira. Tenemos el municipio Libertador, estamos buscando para darle una pequeña reseña del municipio Libertador acá en el estado Táchira. Nos acompaña el día de hoy Giovanni Escalante, el popular Fénix de la salsa, ¿no? Autodenominado Fénix de la salsa. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas noches, Plácido. Tardes, noches. Bueno, no sabemos a qué hora nos escuchan. Bueno, sí, saludos a todos los fieles oyentes y bienvenidos a otra leyenda del Táchira. Hoy tenemos la número 30 en edición 31, de 31, leyenda número 31. Bueno, bienvenidos. Hoy le tenemos la leyenda sobre Libertador. Ajá. Del municipio Libertador. Mira, las tres leyendas que tenemos hoy, querido amigo Fénix, tenemos el día de hoy la carretera a la represa Uribante Caparo, el Tarrayador del río Uribante y María la Gorda. Esas son tres leyendas. Y el municipio Libertador es uno de los municipios que conforma el estado Táchira, obviamente, y tiene 4 parroquias. Y su capital es... Pregonero. No, su capital es Abejales. Municipio Abejales. Libertador. Tres leyendas importantes que tenemos el día de hoy. Feli, muchas gracias por compartir o venir a este programa, compartir con nosotros. Acá en el Inquisidor Ilustrado estaremos hablando de Leyendas del Táchira, entrega número 31, podcast número 75. Estaremos hablando pues de las leyendas del Abejales, ¿no? Que vendría siendo el municipio Libertador. Creo que es el que está más cerca de los llanos, ¿no? Para allá, para abajo. ¿Te hubieran echado una? Oye, ahí Abejales donde se divide Táchira con Barinas. Táchira, Barinas y Apure, ¿no? Y Apure, sí señor. Allí tenemos la gente de Abejales, municipio Libertador. Bueno, vamos a escuchar entonces el primer tema, el primer relato que habla de la leyenda. El primer relato se llama La carretera hacia la represa Uribante Caparo. Vamos a escucharla y seguimos. Suéltalo, Geoffrey. Hace unos años, cuando se hacía la carretera de penetración desde San Joaquín de Navay a la represa Uribante Caparo, en la Cristalina, en las noches quedaba la maquinaria pesada en el mismo lugar donde había llegado en el día. Los obreros se marchaban hasta sus casas, lo mismo que los capataces, tractoristas e ingenieros. Quedaban en aquellas soledades 3 vigilantes que se cobijaban en una carpa instalada al efecto. La zona era montañosa y boscosa. En la ladera una profunda herida trazada con los tractores y palas mecánicas. De noche la niebla cubría este lugar solitario y envolvía con su manto montaña, árboles y carretera. Los vigilantes se guarecían del frío dentro de la carpa y dormían por turnos. El vigilante de guardia tenía una lámpara de gasolina y de vez en cuando se asomaba para ver las maquinarias. En la quietud de la noche se oyeron los aullidos de un perro. Se fueron acercando. Los aullidos estaban cerca de las máquinas. El vigilante llamó a sus compañeros. «Levántense rápido». «¿Qué pasa?», contestaron. «Ahí viene». No pudo terminar la frase, los aullidos del perro resonaron en la noche, aullidos estremecedores que el eco repitió muchas veces. Los vigilantes rápidamente agarraron piedras y las lanzaron a donde venían los aullidos. «Váyase, perro del demonio», le decían. «Váyase a aullar a otra parte».
Toma, para que chilles de verdad. Lanzaban piedras diestra y siniestra, pero el perro aullaba y gruñía cada vez más fuerte. Se acercaba. Los 3 vigilantes vieron a la luz de la lámpara un perro negro. Sus ojos fulguraban y al gruñir se veía la enorme hilera de dientes. De nada servían las piedras cada vez mayores que le lanzaban. Él las esquivaba y seguía gruñendo. Su boca entreabierta, amenazante, se acercaba más. No sabía qué hacer, ya se imaginaban bajo las fauces del enorme animal. Los ojos cada vez más resplandecientes. Se acercaba. GRRRRR. 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 Corramos, se nos echa encima. Los 3, dando traspiés, subieron por la montaña cortada de tajo, agarrándose a tientas a piedras, palos y raíces. Se oía. GRRRRR, GRRRRR, GRRRRR. Uno de ellos, en un esfuerzo supremo, empujó una enorme piedra que estaba semienterrada. La piedra rodó montaña abajo y se oyó el ruido de algo que cruje y se aplasta. Los gruñidos cesaron y los 3 hombres bajaron de la montaña. Sucios, maltrechos, con raspones y heridas, llegaron hasta la carpa. El más decidido tomó la lámpara y seguido de los otros fueron hasta la piedra. Ayúdenme a correrla. Entre los 3 movieron la enorme piedra y bajo ella estaba el tremendo can aplastado por el peso. En el suelo una mancha de sangre, la piedra estaba salpicada de rojo. Jesús credo. Ave María Purísima. De bueno nos salvamos. Se santiguaron a la vez como si hubiesen visto al mismísimo diablo. Luego dieron la vuelta y entraron en la tienda. Esa noche no durmieron. Cuando llegaron obreros y capataces lo encontraron despiertos y con los ojos muy abiertos, aún el pulso les latía aceleradamente. A la vez trataban de explicar y no salía palabra alguna de sus bocas. Al fin se tranquilizaron y contaron la historia. Cuando finalizaron para certificar la veracidad del relato los llevaron hasta donde estaba la piedra y ante el estupor de todos, la piedra, el perro negro y la sangre habían desaparecido. Entonces el desconcierto de los vigilantes fue mayor. Hechos similares ocurrieron varias noches y ya nadie quería vigilar las máquinas. Decían que le salía el diablo en forma de perro. In nomine Christi, Amen. Bueno, escuchamos la carretera, ¿no? Este es el relato de un perro fantasma que se le aparece a los vigilantes que vigilaban o estaban pendientes de una carretera, la de la represa Uribante, cuando se creó. Y estos personajes, ellos decían que aparecía un perro, había un perro en las inmediaciones. Dicen que aparecía el diablo en forma de perro. En forma de perro. Entonces que ya ellos obstinados, pues agarraron una piedra, se la fueron a arrojar al perro, le cayó al perro encima, lo aplastaron, brotó sangre y cuando al otro día van a decirle, mire que hay un perro diabólico rondando por estas inmediaciones, no consiguieron nada. La piedra estaba allí, pero no había ni sangre ni perro. Fénix. Mira, ¿qué opinas del relato? Oye, bueno, esos son relatos de... Bueno, no creas, también a veces, a mí una vez me salió un perro también así... Perro diabólico. Diabólico, tenía como 14 años, 13 años. Y ese día discutí con mi mamá y me fui, eso fue allá en un rancho que vivíamos, y me fui, monté adentro, por allá me ubiqué y al rato sentí como que venían aplastando piedras, la hierba. Ajá. Y cuando volteo a mirar, un perro más alto que yo y todo chispas en los ojos, todo endemoniado. Salí corriendo. Estaba detrás de ti el perro. Sí, salí corriendo y brinqué por una ventanita que tenía el rancho donde vivíamos y caí adentro de una cama litera y volteé la cama y caí tremendo golpe. Y le dije a mi mamá, y me dijo, eso es por desobedecer a su mami. No sé, o sea que el diablo anda pendiente de que los hijos obedezcan a sus madres. Bueno, mire, el diablo... Aquí en Santa Ana habían relatos de animales que también solían, tú sabes que en lo que es, en algunos lugares aparece la mula que salta, que está amarrada también, aparece creo que una jauría de perros, salen en otros municipios,
Y dice que ellos traen, como que aparecen, las personas los que suelen ver estos animales, pues como que se transforman también en animales también, ¿no? Oye, sí, prácticamente no es en perro, porque el perro es como una insignia de Dios, es como un lobo, un perro, el perro es un perro salvaje, no es perro. Mira, acá en Santa Ana cuentan las leyendas que antes había un caballo que salía de noche y botaba humo o fuego por la boca. Bueno, la gente decía que era humo, pero yo creo que no era humo, sino a lo mejor el mismo vapor. Claro, del frío de acá. Bueno, la gente decía que el caballo salía y corría y daba no sé en qué año sucedió esto, pero era común ver lo que es así mismo, salía el caballo y la gente decía que lo veía en algunas partes. ¿Cree que esto es un relato que se inventó la gente o en verdad pudo haber existido ese perro? Sí, en realidad pues eso existe todavía, Plácido. Increíble. Mira, otra cosa, ¿crees, Feren, que los espantos actuales o asustan menos en la actualidad que antes? ¿O tú crees todo lo contrario, que los espantos siguen vigentes como antes o esa tradición se ha perdido? No, porque eso también era que, como decía, antes le decían los viejitos a uno, mira, no te serenes, y no le tenía miedo al sereno. Pero los muchachos hoy en día pues ya no creen en leyendas, ni en cuentos de camino, o en hilario. No creen en eso. Entonces los espantos se fueron. Bueno, dicen que yo hace tiempo, yo siempre lo digo en los podcasts, que yo decía que no creía en espantos, o sea, que los espantos eran pasados de moda, que nada más eran de los 80 y los 90, porque la gente tenía mucha superstición, y créanme que a mí me han asustado. Una anécdota de que me espantaron a mí subiendo la cuesta La Ratona. Paso el puente, cuando eso no estaba el puente amplio, sino era la carreterita fina. Yo venía en la Toyota Samurai y vengo con un hermano de Caracas. Veníamos subiendo La Ratona y en la tú sabes que uno sube y viene la curva ya cerrada para el cementerio. Correcto. A lo que tomo la curva, siento que me tiran como un soplo por la pata de la oreja así y me tumbaron el espejo retrovisor. Bueno, yo no le paré. Subiendo después de la carretera de La Ratona. Iban a ser 10 para la 1 de la mañana. Y agarré el retrovisor, lo meto en la guanterita de ahí de adentro del carro y sigo subiendo. Cuando agarro ya la curva para ingresar al cementerio, la camioneta se me aceleró fuerte a estrellarme. Le metí freno en mano, clavé los frenos y llegué exactamente como a 4 dedos de estrellarme contra el postal que está en todo el frente del cementerio. Entonces, y aunque tú no lo creas, mi hermano, bueno, es más flaco que yo, menos consistencia, del susto agarró la camioneta de la acera y la puso en la carretera. Y nadie me cree. Y él agarra la camioneta de adelante de donde choqué y la levanta y la coloca sobre la acera. Sobre la carretera otra vez. Y cuando yo me bajo y miro los 4 cauchos explotados. Del tanto que frené, que se siguió rastrillando, era como a matarnos contra el poste. Y chocaron contra el poste. No chocamos, quedamos a 4 dedos del poste, pero los 4 cauchos explotaron. ¿Crees tú, caso, crees que haya sido ese tipo de espanto? Bueno, no sé, pero tengo gente que vio el caso. Entre eso está el profesor Freddy Adarmes. Él estaba chamo, el profesor Freddy Adarmes, el hijo, pues, Freddy Adarmes hijo, tenía como 16 años y él me dijo, Feni, yo me acuerdo del caso que tuvo ustedes allí en frente al cementerio. Ellos estaban tomando más arriba y se dieron de cuenta de toda la escena. Echándose los palos, pues. Eso, cuando yo paso la calle hacia la pared para ver qué le había pasado a la camioneta, veo una señora bajita como una bruja. Una señora viejita como una bruja cerca del vehículo. Como ver pinta de una bruja. Y me habló. Y bueno, yo del mismo susto la vi. ¿Cómo estaba vestida la señora? Estaba así con una bata como de esa que ¿Era una señora del sector o...? No sé si era una señora de ahí, porque yo cuando la vi se nos fue así, mira, como una mariposa volando, sí se fue. No fue, pero hacia el fondo de la curva del cementerio. Sí. Y yo te digo, yo dejé esa camioneta ahí y hasta el otro día me fui a dormir donde mi hermana, hasta el otro día que fui con una grúa a subir la camioneta. In nomine Christi,
Mira, yo sabía que era bueno invitar a Argeni porque tenía sus historias. Escuchábamos entonces la carretera de la represa Uriarte Caparo de Abejales, y aparte escuchábamos el relato del fantasma que es de acá de Santana. Tiene mucho espanto. Vamos a escuchar el siguiente, se llama El Tarrayador. Esto lo trae, esta es la segunda leyenda. Vamos a escucharla. In nomine Christi, Amen. Un cálido y luminoso día de mayo pescaban unos amigos en el río Uribante. Estaban más abajo de El Milagro, en las 3 esquinas. Amarraron la lancha a un árbol de la orilla y lanzaron sus atarrayas. El río en su cauce normal. Las aguas límpidas y frías corrían de la montaña al llano. En sus orillas se veían extensas playas y tupida vegetación, en otras el agua llegaba profunda hasta las riberas. Eliseo escucha el sonido silbante de una atarraya y preguntó a Jesús: ¿escuchaste? Y un sonido inconfundible de atarrayar se oyó en el río. Si escuche, es ruido de atarrayas, pero ¿quién las lanza? No lo sé, por estos lados no estamos más que nosotros. La mañana está tranquila y los únicos ruidos son los de las aguas y los pájaros. Miraron a todas direcciones y solo vieron la llanura inmensa, tupida selva, el río de corrientes rápidas y el cielo azul. Recogieron sus redes y sacaron unos cuantos bagres pintados de mediano tamaño. Los volvieron a echar y otra vez. Ras, ras. Ras, seguido de los golpes secos. Sas, sas. Durante todo el día escucharon el sonido de atarrayas lanzadas por manos invisibles. Habían oído a otros pescadores que estas cosas sucedían por esta época del año. Era el tarrayador, las redes de los pescadores muertos en el río y símbolo de buen augurio. La pesca fue abundante, bagres, cachamas, toros y doradas. En la tarde vendieron sus piezas en el poblado cercano. Al oscurecer sacaron la lancha del río y la amarraron fuertemente. Colgaron sus hamacas en un rancho de unos compadres y se dispusieron a dormir. Sintieron un ruido ensordecedor y de un salto salieron del chinchorro. Llamaron al compadre. Compadre. Ya va, compadre. Viene una abundada. Tiene que estar lloviendo en la cabecera del río. Y efectivamente, el agua bajaba con gran estrépito. En un instante había rebasado sus riberas y se precipitaban a gran velocidad trayendo consigo piedras y palos. Aguas tumultuosas bajaban de la montaña arrastrando con todo lo que encontraban al paso. Entre todo ese torbellino, entre ese ruido característico de las crecidas, sobresalieron unos gritos. Gritos escalofriantes que se repetían de tiempo dejando a los hombres mudos. El compadre exclama: esos son los gritos de los ahogados en el río Uribante. Estos siempre se oyen en mayo cuando el río crece. In nomine Christi, Amen. El tarrayador de el río Uribante. Mira, esta historia habla de que dos personas pues estaban pescando en el río Uribante, obviamente, y escuchan algo que lanzan en el río, una especie de atarraya, porque chispeaba como una atarraya, y ellos revisan la cuestión allí y ellos se dan cuenta de que deben revisar. Ellos dicen, se dan cuenta, van a revisar y verifican la cuestión es allí y se dan cuenta que es una persona que tiene ahora sí, porque estamos en vivo, es una persona que tiene ¿cómo es? Que pasa atarrayando en el lugar, pasa atarrayando, y esto pues hace que ellos se asusten y dicen que cuando pasa el tarrayador es que viene una abundada, o sea, una crecida del río, y que cuando viene ellos escuchan palabras, voces, y eso le dice a ellos pues que son las personas que se mueren en el río. Sí, bien, bajaba la abundada con gritos. Con gritos, o sea, pasa el tarrayador, al rato viene la abundada
y se escuchan los gritos de personas y dicen que esos gritos que se escuchan de las personas son la gente que se ha ahogado en el río. ¿Qué opinas de este relato, Feni? Bueno, sí, bueno, eso es en el llano. Yo he estado también pescando y siempre dicen que hay que estar pendiente. O ubicándonos ya, bueno, ahorita que dice el llano, hay que ubicarnos que El el río llano- Ribante, eso queda allá para... Llano, la sí, parte de para abajo, donde queda el río Doradas, por allá. por esos lados. Que, Por esos lados. Yo he ido al Doradas a pescar y siempre la gente de pescadora ya dice pendiente de la abundada de que no los agarre de noche por ahí, siempre entre 12 y 1 de la mañana. Oye, sucede. ¿y es verdad lo del tarrayador, Feni? ¿Te ha pasado el tarrayador? ¿O lo has visto alguna vez? No, he escuchado eso del tarrayador en anécdotas del llano. Yo, bueno, lo escuché, una vez creo que le escuché a mi papá que hablaba de eso, que en las noches no se podía estar cerca de un río, de un cauce de agua, porque pasaba el tarrayador. Y eso Oye, es tenebroso, es tenebroso. Yo dejé de ir a hay gente que va a pescar. pescar de noche, Feni. Yo dejé de ir a pescar allá al Doradas por eso, porque una noche duré en una piedra pescando, estaba sacando chorrosquito que le dicen, Chorrosquito. sacándolo y duré, eran como la 1 de la mañana, 1 y pico, 1:20, y me dio por irme a O sea, acostarme. pasada la medianoche. pues. Ya, y eso es tenebroso porque yo solo allí, bueno, Pero primero, te ayuda porque el pescado, como es de noche, no distingue las sombras. Y eso Es- por eso es que muchos aprovechan de pescar de noche. sí, más que todo el coporo ve la sombra de... Sí, por eso es que en el día el pescador que se respete, pues va a pescar de noche, porque de noche se camufla. Hay abundancia, hay más abundancia. Se camufla y el pez pues es más, como más incauto de noche. Entonces, estabas pescando chorrojito. Fuimos tres amigos, fue Arcadio Jaimes, el panita de El Mil Amores y mi persona. Nos fuimos de pesca y estaba como a la 1:30, nos acostamos, pusimos la carpa, dentro del camión hicimos un capuche para dormir. Y ahora hablando de eso, ahorita tengo otra anécdota. Otra también, más. Otra Es que anécdota. no me peleé yo para invitarme Me ha al Feli a la llegado, salsa. estábamos durmiendo ya como eso de 2:30, 3 de la mañana, justamente, y nos levantan la carpa así como un viento, O sea, vi una borrasca. una borrasca, y Y nosotros nos levanta. creíamos que era una abundada, entonces nos paramos asustados. Cuando todos despertamos y miramos hacia la salida del camión, una cara negra así como No, un toro candela, oye. un toro candela. Chamo, y No puede ser, no nos puede paramos y prendimos el camión y nos fuimos a quedar al Puente Dorada, arriba a la carretera, nos salimos de allí. El No señor, puede y eso ser. que los señores, los que fueron conmigo, bueno, tenían más tiempo pescando, ya tenían son mayores que yo, pero ya tenían experiencia en eso y apenas vieron eso, no, nos vamos de aquí. Salieron corriendo cuando vieron la Salimos. cara. Esa otra anécdota, eso Muy fue en bien. pesca ahí en el río Dorada. El tarrayador. Entonces, el tarrayador viene de las leyendas de que los pescadores, pues siempre viene una persona que tarraya, ¿no? Sí. Y bueno, a ti no te ha parecido eso, pero te salió la cara de Como la un ventisca toro real. candela así inmensa, una cara, mira, como de más o menos de 1 metro por 1 metro. O sea, sí, como casi Haz de como el cuenta, tamaño de una ver- puerta, ¿no? Ajá, El una tamaño de una cara puerta, así más o con menos. los ojos luminosos, Increíble. lo que corren. Bueno, esta historia del tarrayador, pues muchos dicen que no son tarrayadores, no es un tarrayador fantasma, sino que son personas que están pescando y dicen que asustan para que otros incautos pues no se vayan para allá y hagan o pesquen o algo así o para alejar a la gente de la pesca. Tú sabes que de acuerdo a unas leyendas tachirenses o de Venezuela, dice que las personas si salen a pescar, a cazar o a cortar árboles incluso sin necesidad lo van a asustar. O sea, eso es lo que se dice, que por ejemplo el respeto a la naturaleza, si tú vas a cortar árboles por simplemente cortar árboles te van a asustar. Si vas a cazar, si no tienes hambre, te van a asustar. Igual a pescar. Oye, así me pasó recién llegado acá, yo llegué en el año 92 acá al Táchira, aquí es Santana del Táchira. Y yo fanático a la pesca y a la caza, fanático. Pero de esas cosas que me han Pero pasado deportiva, me he ¿no? alejado. O porque te estás muriendo de hambre. No, fanático, me convidaban, vamos a cazar, y una vez en la casa también me pasó lo mismo. Nos hemos ido a cacería y tú sabes que en cacería te dejan a ti en un palo, bueno, tú te quedas aquí Y no te mueves. no te mueves. No te mueves. Y así te coman los mosquitos, ahí te tienes que quedar. Otro compadre nos fuimos, otro se fue con otro compañero, nos repartimos en la noche.
y toda la noche allí esperando íbamos a cazar que un venado. Y ese día también tuvimos una anécdota allí porque no cazamos nada y un compañero mío se ha resbalado, Plácido, y yo iba atrás de él y puso la escopeta, a lo que cayó puso la escopeta así y la llevaba cargada y me pasó el tiro, Cerca, el rozando. fogueo. Casi me... Ajá, y Me- ese era, me- o sea, pero eso no tiene nada que ver con el susto. Eso fue de un susto que sentimos como un ruido y a lo que él fue a correr Muy bien. puso está- la escopeta en el piso y salió el tiro. Casi ese día hubiera quedado allí. 21 añitos, ¿ah? Mira, imagínate, ¿no? Y aquí en Manaure, en el Cerro Azul, para Manaure, me fui también de cacería, de afiebrado, me compré una escopeta nueva. Como tú dices, no llevaba hambre, sino iba a ir a matar. Ah, deportivo, de manera deportiva. Deporte. Y se me ha parado un pájaro bien bello, como de 1,50 m, Oye, un pero tremendo entonces, pájaro. puede ser una Arriba para el Cerro de Manaure. una que águila dice. artiga, ¿no? Que Bueno, son y las yo metí los cartuchos a la escopeta y lo tenía como a 6 metros. Disparo, Plácido, ¿sabes? Le disparé y el pájaro vuela y vuelve y se para en la misma rama. en el mismo lugar. Volví, metí cartucho, le disparo y lo peleé otra vez. Y en ese momento... Y ese seguía parando en el mismo sitio. Y él voló y se... No, pero ya cuando iba a hacer el tercer tiro, se negrió el cielo y se vino Nubarrones, una nubarrones de tormenta, lluvia. pero una tormenta como que me tendría el chorro así Gota copiosa. y gota yo pesada. asustado porque con la camioneta bajando el cerro ese, eso se me resbaló. Bajé, tampoco volví más para ese Tú sabes que cerro. don Rufino Segovia decía que en ese cerro asustan bastante. Y de hecho hay una historia que dice que si el que le arroja piedras al cerro es Cerro Azul, sí. Cerro Azul. Llueve. ¿No sería que fue algo parecido No, que te pasó? no, sí, eso me dijo a mí alguien de acá del pueblo, porque los oriundos de acá del pueblo, Los que son de aquí. sí, me han dicho eso, que allá, No se si puede tú hacer nada. tiras ¿Piedras? hasta una piedra y se suelta a llover. Se suelta. Oye, pero ¿sabe qué sería bueno cuando venga la temporada de sequías? Ir a tirar piedras a Cerro Azul para que llueva. Ojalá que llueva. Oye, también dicen de la anécdota de acá que ese es un encanto, que es una barra de oro que va desde Sí, acá ajá, el hasta Indio San Manaure. Antonio, el Táchira, por allá abajo hay una Mira, barra de yo oro. hice una leyenda del Táchira con don Rufino Segovia y nosotros hablamos del Cerro Azul, ¿sí? Cerro Azul. Que hay un tesoro del Indio Manaure que decíamos que el Indio Manaure no era el Indio Manaure de 1580, sino de 1800, de 1900. Y bueno, vamos a pasar, ahora seguimos hablando, vamos a escuchar el tercer relato del día de hoy, se llama María la Gorda. Vamos a escucharlo, suéltalo. In nomine Christi. Amen. Los dos amigos salieron de San Joaquín de Navay al amanecer, dejaron atrás el poblado y se internaron entre los pajonales. Calzaban botas altas y al hombro llevaban un morral y una escopeta. Iban hasta el río a cazar chiguires para vender en la ciudad. Después de mucho caminar se sentaron a descansar en un pequeño bosquecillo. Sintieron unos pasos y ante ellos pasó un venadito cojeando. Corrieron tras él y lo atraparon. Comentó a su vez Sebastián: está temblando. Los dos amigos acariciaron al venadito, sacaron del morral gasa y desinfectante, le curaron la pata rota. Sebastián buscó un palo que cortó transversal y con un pañuelo lo entablillaron. Así está mejor, pronto estará curado. Lo acariciaron y dejaron marchar. El animal les lamió las manos y se marchó dando brincos hasta perderse tras la maleza. Los dos amigos siguieron su camino, llegaron hasta el río y se ocultaron entre los matorrales de la orilla. Estaban situados en sitio estratégico. Desde allí controlarían sin ser vistos a cualquier animal que viniera a beber el río. Poco después llegó una alegre piara de váquiros que escarbaban la tierra de la ribera y comían pasto tierno. Pablo apuntó su escopeta hacia un váquiro robusto que estaba un poco alejado del grupo. Se disponía a disparar cuando en la mira, en lugar del váquiro, vio a una india vestida de blanco que le hacía señas para que no disparara. Pablo bajó la escopeta y se la quedó mirando. Ella se acercaba. Tenía el cabello largo y sus ojos brillaban. ¿Qué ibas a hacer? ¿No sabes que los animales deben dejarse en paz, que los animales no deben matarse?
¿Por qué una acción tan hermosa como la que la hicieron, la van a echar a perder de esa manera? Los dos la miraron asombrados. Avergonzados bajaron la cabeza y al levantar la vista, la india había desaparecido. Sin hablar recogieron sus aperos y emprendieron el camino de regreso a casa. Una vez en San Joaquín de Navay, fueron a la pulpería a tomar un agua panela. Le comentaron al pulpero lo que les había sucedido. Él, moviendo la cabeza preocupado, dijo: han tenido suerte, otros no regresan, se pierden en la sabana o perecen devorados por animales salvajes o se hunden en las ciénagas. ¿Pero, por qué?, preguntó Sebastián. Porque les cae la maldición de la hija de Manaure. ¿Quién es ella?, preguntó Pablo. La hija del cacique Manaure que vaga por esta región, protege la naturaleza, pobre del que corte un árbol o mate un animal. Haciendo una pausa preguntó: ¿cómo es ella? Tiene facciones de india, el cabello largo y brillante, viste de blanco y está un poco entradita en carnes, aunque luce bien. Sí, es ella, saben cómo la llaman por aquí. María, la gorda. In nomine Christi, Amen. María la Gorda. Esta es la historia de personas que van a cazar, ¿sí? No iban a pescar, iban a cazar. Van a cazar y dentro de ellos consiguen un venadito dañado, o sea, como lastimado, lo curan, ¿sí? Los dos amigos curan, o hermanos, no sé. Ellos curan al venado y lo dejan ir. Después ellos ven que fue unas lapas, una cuestión por allí, un animal de cacería, una pieza de cacería muy buena, la van a cazar. Y ellos dicen: anda, dispárale, y se aparece una mujer vestida de blanco y dice que no lo hagan, que eso no se puede hacer, que son criaturas de Dios. Y bueno, entonces ellos pues se le acerca y en un momento pues ella desaparece. Báquiro dice, Báquiro son marranito sí, cochino de monte. Entonces dice que van a hacer, que no deben matarse, una acción tan hermosa. Entonces ellos llegan ellos se van. Y en una pulpería, o sea, eso es una bodega, vamos a decir una bodega, piden agua panela, toman agua panela, y el hombre dice que que salieron con suerte porque la mayoría no sale vivo o se pierde en el monte, porque esa, le dicen María la Gorda, es hija del cacique Manaure. Oye, pero el que ahí, estábamos hablando. sí, casualmente, hay algo que no me cuadra porque el Manaure creo que es de las tierras de Coro y está muy arraigado aquí en el Táchira. Sobre todo acá en Tierra de Santana. Ahora resultan para allá abajo, para Abejales también. Bueno, lo que yo te digo, Manaure cubre hasta San Antonio del Táchira. Mira, Manaure por todos esos cerros. Es una leyenda que tiene mucha presencia. Yo tenía un libro de Antonio Reyes, español Antonio Reyes, hablaba de Manaure y decía que el Manaure en 1562 ayudó a los españoles a mapear la costa oeste de Venezuela. Y era de Santa Ana de Coro, una de las ciudades más antiguas de Venezuela. Digo yo que es por la cuestión de los pueblos homónimos, que acá también se agarra la costumbre de Manaure, en Táchira, oye, pero en Abejales, Manaure. Bueno, la hija de Manaure, que una gordita entrada en carne, según dice que no, y que los muchachos se van. ¿Qué opinas de este relato, Feni? Bueno, eso, lo que yo te venía contando, Plácido, si fueron a cazar sin permiso o por deporte, sí, por deporte. Bueno, eso le pasa cuando uno está saciado en su casa y que sale a hacer por deporte, por ociosidad. Lo que dice la gorda María allí, que que esos animales fueron hechos con amor para la naturaleza. Entonces no hay que destruirlo. Dice allí, no, sí, eso fue como una defensa. Dice, ¿qué ibas a hacer? No sabes que los animales deben dejarse en paz y no deben matarse, porque una acción tan hermosa como la que hicieron con el venado, ella les reclama que, oye, claro, salvaron al venado, pero van a querer matar a los vaqueros. Matar a los vaqueros, que también son de la naturaleza. Dice, esto no solo de Abejales, ¿no? En muchas partes dice que si se va a cazar sin permiso, pues lo asustan, ¿no? Anteriormente, pues la caza deportiva, yo creo que también se ha perdido mucho por la cuestión de que la biodiversidad pues se ha desaparecido.
Pero de este caso no es muy similar a los casos que hemos hablado antes, Feni. Bueno, sí, similar. Incluso, Plácido, hay muchos viejitos, bueno, contemporáneos, porque nosotros estamos viejitos, pero no tanto. Pero que ellos... tú estás viejito, pero... Ellos, cada vez que van a pescar o van a cazar, llevan una oración antes de iniciar. Y si hay alguna revelación o algo, ni cazan ni pescan. Mira, hablando de que habla de libros, para el próximo podcast, más adelante vamos a hablar de las leyendas de San Cipriano. Son bastante macabronas, bastante macabras. Ahora que estás diciendo eso, sí, la gente solía hacer una especie de oraciones para, ya sea para pescar, cazar incluso, y todo eso. Pero bueno, de cacería, bueno, Santana se fundó, según el doctor, el historiador de acá de Santana, el profesor Moisés Durán. No, el profesor, el que escribió Leyenda del Táchira, el cronista de acá de la ciudad, nos habla de que Timoteo Chacón vino en busca de un venado y bueno, eran piezas de cacería. Pero en este caso habla de que le aparecen espantos y bueno, en este caso pues le apareció una mujer, le dijo que no lo hicieran y bueno, ellos dejaron eso hasta ahí. ¿Alguna otra anécdota, Fede, ya para cerrar? Bueno, sí, Plácido, hablando también, no solo los espantos son acá en Táchira, también hay espantos en Caracas también habían espantos, e incluso una vez mi mamá lavaba y planchaba y vivíamos en un barrio llamado El Encantado, eso era en Caracas. Pero imagínate, se llama El Encantado. El Encantado se llamaba, y como a las 9, y mamá sí nos dijo, no vayan a bajar tarde por ese camino, porque era un camino cuando eso eran gises, se utilizaban gises para los barrios, porque eso era barro, la Land Rover, eso estaba en esa época. Correcto. Y eso era barro que los pobres gises se enterraban hasta la mitad, y entonces nosotros entregábamos la ropa que mi mamá lavaba, un hermano mío mayor, y yo me acuerdo tenía 7 años y él tenía como 12, y nos fuimos por un camino bajando, ya eran como iban a ser como las 8 de la noche, y vimos que nos salió un águila y en las patas llevaba manos. O sea, no tenía patas, sino tenía manos. Manos de humanos. Muy increíble. Y mi hermano, me acuerdo, me montó, como dicen aquí, a tuche. A caballito, de me caballito. montó a los hombros y ese hombre, bueno, con 12 años, pues guerrió corriendo y llegamos y le contamos a mi mamá en esa época. Otra vez, y ahí mismo también en ese barrio El Encantado, yo con mi hermano cuidábamos 2 hermanas menores, le daban los teteros y estaban recién nacidas, por ahí de meses, 3 meses, ponle. Y mi hermano estaba nos dándole el tetero y mi mamá tenía una mecedora y vimos un carajo todo de negro así y se mecía en la mecedora. Pero no había nadie en la mecedora. Y mi hermano me dice, claro, él con 12 años, yo con 7, y Giovanni, ¿y usted está viendo el hombre que está allá? Y yo, sí, y nos tapamos de vieja cabeza con las niñas y a esperar que hasta que mi mamá llegó como a eso de 2 de la mañana, abrió el rancho y no había nadie. ¿Y crees que haya sido una persona en verdad? No, eso para mí fue un espanto. Yo creo en los espantos. Muy bien, sí, no hay que subestimarlo, ¿no? De que vuelan, porque yo dije que vuelan. Iba a portarme con respeto con los espantos, porque la última vez me espantaron el burro. Mira, Leyendas del Táchira, doña Lolita Roble de Mora, este es el último podcast, Feni, tú estás compartiendo el último podcast del libro Leyendas del Táchira, ya no hay más. Valga la redundancia. Ya no hay más. Si puedo conseguir el libro Leyendas del Táchira, el volumen 2, seguimos haciendo Leyendas del Táchira, pero ya el volumen 1 se acabaron, salieron 31 historias, 3 años prácticamente, haciendo Leyendas del Táchira. Y mira, cierro contigo, Feni. Oye, bueno, yo he sido fanático del programa. Del programa El Inquisidor Letrado, 75, este es el episodio número 75. Me encanta porque me ha escuchado, no es tanto las leyendas del Táchira, leyendas de los misterios, los misterios porque de todo hay en la viña del Señor, hay de todo. Bueno, te invito para el próximo podcast, que vamos a hablar también vamos a hablar de cosas macabras, y también no solo sino de mitos, leyendas, misterios, cosas que muchas veces el ser humano no puede explicar. Como decía un amigo de la radio, nuestro insólito universo. Libreto y dirección Rafael Silva.
se habló Porfirio Torres. Y Porfirio Torres se murió. Porfirio Torres, ¿ah? ¿Mis palabras para despedir? Bueno, dándole las gracias a todos los fieles oyentes por estar en sintonía y bueno, y dejarnos llegar a sus hogares con esto del Inquisidor y leyendas del Táchira. Mira, antes de irnos, tú sabes que recordaba que existe en México algo que se llama los nahuales, que son los que se transforman, personas que se transforman en animales, y supuestamente hay videos donde ellos se transforman, pasan de perro a ser lobos principalmente, a ser personas, o personas pues, siendo lobos. Y ahora que tú hablas del águila que tenía manos de persona, o sea, manos de ser humano en sus patas, oye, me hace pensar en los nahuales, ¿no? O sea, debe ser que sí, es una transformación incompleta, ¿no? Y que ahorita no sé si tú has visto por televisión los nahuales, están en un programa Sí, los nahuales que son supuestamente espíritus que se transforman en animales, sí, o viceversa, ¿no? Pero que son algo, bueno, acá, en estas tierras, pues no, nahuales no, brujas. Claro. Porque aquí las brujas también tienen ese poder de transformación, ¿no? Sí. Sobre todo se transforman en todo tiene en animales, ¿no? Como en gallinas, en pavos principalmente. Por eso que dice, oye, mire, yo una vez vi un pavo también que lo agarraron en Ureña, por cierto, Ureña, estaba yo chamo allá, fui a visitar a mi papá y tenían un pavo que hablaba. Un pavo que hablaba ya. Lo había agarrado un PTJ en la época. Mi papá, como era de gobierno allá, entonces, no te puedo creer eso. Y el pavo hablaba y pedía perdón, chamo. Decía, ya, espérate, ¿tuviste eso? Suélteme. Ya. Lo vi, visto. He visto también exorcismo, lo he visto en una muchacha en Ureña también, una ahijada de un compadre mío, fuimos y Plácido, no me lo vas a creer, salí corriendo cuando vi que se levantó la cama a mitad, una cama individual. La chamita amarrada y tipo exorcismo, le daba vueltas a la cabeza y todo. Llevamos un cura y el cura también salió corriendo. Dijo, como dice, dejó la peluca. Oye, porque me llamó la atención lo del pavo. Oye, y no lo pude superar. La curó unos gnósticos, no sé qué. Gnósticos son los que creen en. Ellos creen en que Jesucristo... Bueno, le hicieron el exorcismo. Sí, ellos creen en unas cosas, no tengo ahorita buena información, pero creen en algo que la iglesia, tanto la católica como la anglicana o la evangélica, pues los condenan porque dicen que Dios, hay dos dioses, el del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro. Unas ideas que fueron bastante curiosas o interesantes, vamos a decirlo así para no ofender. Otro que dicen también que hay vida después de la muerte. Bueno, eso es otro tema que nosotros vamos a hablar de esos temas porque de ahí sí te tengo bastantica. Está invitado entonces para el próximo podcast. Bueno, mira, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez acá en compañía de Giovanni Escalante, popular Feria de la Salsa. Gracias por acompañarnos en este podcast, último podcast del libro Leyenda del Táchira, tomo 1. Muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse en los diferentes canales donde nos escuchen. Búscanos en YouTube como El Inquisidor. Búscanos en YouTube como canal El Inquisidor. Ahí va a conseguir todas las leyendas que nosotros tenemos. Bueno, mis amigos, será hasta la próxima oportunidad. Les hablo para todos ustedes, Plácido Gutiérrez, y se apagó el micrófono. Habla por aquí. Giovanni Escalante, el Fénix de la Salsa. Gracias, muchas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.